una de las mujeres que trabajan en la frontera defendiendo el derecho a la vida. Y bueno, llevo muchos años defendiendo ese derecho a la vida en ese contexto, en ese territorio de frontera, porque yo vengo también de un contexto de frontera, ¿no? Yo soy de Ejido, de una zona donde, bueno, pues era una zona empobrecida, ¿no? La frontera sur de Europa, cuando de repente se convirtió en la frontera norte de África y donde empezaron a llegar las personas migrantes y empezaron a darse situaciones de explotación que ya habíamos vivido, ¿no? Que, o por lo menos que en mi familia se habían vivido con mis abuelos, mis bisabuelos. Y eso me chocó muchísimo y bueno, pues me empecé a investigar más, soy también investigadora social, sobre todo el tema de la externalización y la política de control de fronteras. Y ahí, bueno, de forma orgánica, la vida me fue llevando a través de las comunidades migrantes y como forma orgánica también fuimos creciendo, ¿no? Formamos un colectivo que se llama Caminando Fronteras y a partir de ahí pues pudimos construir con las comunidades un poco ser una parte, ¿no? Orgánica de esa frontera donde hay violencia, donde hay muerte, pero también donde hay mucha vida y muchas políticas de resistencia, ¿no? Que vienen de las comunidades migrantes y de las personas de ese pueblo movimiento que está de alguna manera manifestando una serie de cosas que están pasando en este mundo actualmente. Nuestra organización, Caminando Fronteras, tiene un observatorio de derechos humanos en los territorios de frontera, en el territorio de la frontera occidental euroafricana. Tenemos 2 teléfonos de alertas, un teléfono que empezó también así como de forma orgánica en el año 2007, un teléfono con embarcaciones que están en riesgo. Esta mañana recibíamos la llamada de 56 personas, entre ellas 25 mujeres y 8 niños que estaban a la deriva en el Atlántico y que nos mandaban una posición y activamos a los servicios de rescate de los países concernientes. Tenemos otro teléfono recientemente para ayuda a familias, es decir, este año vamos a alcanzar las cifras más grandes de víctimas en la frontera occidental euroafricana y las familias quieren respuestas, quieren saber la verdad de lo que está sucediendo, quieren tener acceso a la reparación y a la justicia y sobre todo quieren una no repetición. Las defensoras de derechos humanos estamos siendo perseguidas desde Europa de forma activa. Creo que en los últimos 5 años, si no me falla la memoria, hay más de 250 casos judicializados de persecución en distintos lugares. Se está legislando para perseguir la solidaridad, para perseguir la justicia social. No solo se está negando derechos, sino que se está negando el defender esos derechos, ¿no? Y esto es una deriva que ha tomado Europa, que no solo se hace desde Europa. En mi caso, por ejemplo, se hizo de forma bilateral, ¿no? Europa usó también la externalización de fronteras para externalizar la persecución a una defensora. Lo que quieren es conseguir casos ejemplarizantes para que las personas dejen de trabajar y de defender derechos en la frontera. Las personas migrantes son las primeras defensoras de sus derechos y por eso pierden la vida, ¿no? Y nosotras, bueno, pues también estamos siendo perseguidas con procedimientos judiciales, pero también con estigmatización, con amenazas, con intentos de asesinato. Esto es un continuo, ¿no?, que estamos viviendo. Yo creo que además es algo global, ¿no? Cuando yo me enfrento a mi caso, yo he sido y sigo siendo acompañada por organizaciones internacionales que trabajan con defensoras de derechos humanos y yo he aprendido mucho de otras compañeras defensoras en otros lugares del mundo y algo en común que hay es la persecución de personas que defienden la vida, ¿no? Berta Cáceres defendía el río, ¿no? Defendía su territorio. Nosotras defendemos en otra forma también la vida, ¿no? Y sobre todo a las mujeres defensoras se nos persigue atacándonos a través de nuestros hijos e hijas, atacándonos a través de nuestra sexualidad. O sea, tenemos en este sentido esa persecución está diseñada, ¿no? Contra nosotras. Hay como una rabia especial, yo lo vi, ¿no?, en mi procedimiento judicial, cuando la policía española lo primero que hacía era decirle al juez que yo había un listado de mis relaciones, presuntas relaciones sexuales, ¿no?, entre ellas con una mujer, o sea, como era, si soy una mujer, ¿no?, puta, si soy lesbiana, si soy más peligrosa, ¿no?, soy peor, hay que castigarme, ¿no? Y eso se veía en unos dosieres
policiales, ¿no? Era terrible porque las otras compañeras defensoras ya me habían contado de estas cosas, pero hasta que tú no lo ves, ¿no? Con tu nombre y con tus apellidos, no puedes darte cuenta de lo violento, ¿no? Y terrible que es el sistema. Pero también lo que hay que decir es que estamos tejiendo redes entre defensoras y que nos estamos protegiendo, y que eso es importantísimo. Que cuidarse y establecer redes de protección forma parte, ¿no?, de nuestro día a día, porque en nuestro caso, que estamos en frontera, nos atacan los estados y nos atacan las redes criminales. Hay que empezar por deconstruir, ¿no?, esta normalización de la muerte en la frontera. No es normal. No debemos normalizar que una persona muera por cruzar una frontera, y debemos dar otro paso más y pensar que tal vez las personas están construyendo privilegios, ¿no? Están defendiendo sus privilegios y no los derechos humanos. Y empezar en ese camino es el que nos va a llevar a darnos cuenta de cuál es nuestra realidad próxima, ¿no?, y de cómo se pueden tejer redes en esa realidad próxima para que lleguen a la frontera y para que juntas podamos defender derechos.